Y el tema del Espíritu Santo es un tema muy controversial en nuestra época, ¿sí? Muy controversial en nuestra época, muy utilizado. La mayoría de las iglesias se jacta de tener una gran obra del Espíritu Santo en medio de ellas. Eh, Hoy día vamos a poner en tela de juicio, sinceramente, eso. Y no es porque querramos ser de manera voluntaria controversiales, sino que es porque no, lo que se ve y lo que hoy día vamos a comparar el día del Pentecostés con lo que hoy día se llaman las iglesias pentecostales y ustedes pueden hacer sus cálculos y ver y comparar si realmente es lo que la Biblia nos muestra. Y es un error muy grande lo que muchas iglesias hacen, especialmente lo que es las denominaciones pentecostales, neopentecostales, carismáticas. Obviamente, hermanos, no podemos decir que todas están mal, algunas no son tan extremistas como otras. Pero bueno, hoy día vamos a comparar y cada uno, los que son parte de la iglesia, conocen más, bueno, la mayoría conocen nuestra doctrina respecto a esto. Pero yo sé que hay hermanos los cuales están en este tipo de iglesias y hermano, la intención es de que puedas comparar lo que la escritura dice respecto a las cosas que se practican en tu iglesia. Y esa es la idea, esa es la idea. Esto del pentecostalismo nace en Estados Unidos. Ustedes pueden rastrear su historia hasta el más o menos año 1900, la primera década del 1900, donde supuestamente Dios se manifestó en unos hombres en la calle Azusa, allá en Estados Unidos, y ellos empezaron a hablar en lenguas y entonces empezó todo este movimiento, muy parecido a cómo comenzaron muchas de las sectas, por si acaso, muy parecido a cómo comenzaron los, los adventistas, cómo comenzaron los mormones. Los mormones iguales, una persona que recibe algo supuestamente de Dios y entonces creen que pueden comenzar un nuevo movimiento. Y bueno, esto del pentecostalismo, el neopentecostalismo cayó muy fuerte aquí en Latinoamérica y también en el África, muy, muy fuerte, combinado con la superstición y las creencias místicas que ya tenía la gente en nuestro contexto. Entonces cayó muy, muy fuerte, muy fuerte. Y sinceramente, hermanos, esto de la teología reformada, o la teología reformada es una forma de decir teología bíblica, es muy nuevo en nuestro país, en nuestro contexto. No, no había llegado antes lo que es una teología reformada, bíblica, confesional, como lo que ahora estamos proponiendo como la alternativa correcta. Em, no llegó como hace 500 años en Europa, o como en la primera era de los padres de la iglesia, que querían vivir de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaban, de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento dice. Y aquí no, aquí lo que más nos llegó es una iglesia liberal, una iglesia pentecostal, neopentecostal, carismática, iglesias más que todo arminianas, hemos hablado de ese tema un poco también. Pero lo interesante es que en nuestro contexto la mayoría de las iglesias tienen características pentecostales y quieren tener, ¿no? Son las que normalmente se caracterizan por el tema de los milagros, las grandes señales, los prodigios, las lenguas, el movimiento del Espíritu Santo, el sentir algo, el que la gente se caiga y todo ese tipo de cosas. Entonces sí, ha caído muy. Las tres iglesias más grandes aquí en nuestro país, Cristo viene en poder de Dios y la Iglesia siguen este movimiento neopentecostal. Y llegan a extremos muy, muy feos, sinceramente, cuando uno estudia un poco más o se adentra en lo que hacen en Cristo viene o el poder de Dios y también en la iglesia. Pero bueno, hermanos, hoy día vamos a mencionar un poco eso. Y bueno, hermanos, yo sé, como ya les dije, es un tema controversial, es un tema muy ignorado, es un tema muy, muy hablado igual, este tema del Espíritu Santo. Muchos pentecostales, neopentecostales, carismáticos, nos consideran o me consideran alguien que no conoce al Espíritu Santo supuestamente. Pero bueno, vamos a examinar, ¿no?, lo que dicen. A la luz de las escrituras, hermanos, esa es la intención, ¿no? La intención es no seguir denominaciones ni tradiciones de hombres. Esto es lo que... Y yo les pregunto esto, hermanos, a los que están en iglesias neopentecostales, carismáticas, ¿por qué hacen lo que hacen? La respuesta que te dan es porque mi denominación hace esto, porque esto es lo que nos caracteriza. Una vez escuché a un pastor decir eso, lo que nos caracteriza a los de esta denominación es de que nosotros hablamos en lenguas. O sea, es su tradición. No es de que realmente han visto en la escritura esto es lo que tiene que caracterizar a la iglesia de Cristo, sino es una tradición que ellos tienen.
Y eso no es correcto. Jesucristo los demandó y los confrontó a los judíos en su época diciéndoles, ustedes enseñan tradiciones de hombres. Ustedes enseñan mandamientos de hombres diciendo que es de Dios, entonces hay que tener cuidado con eso. Y mucha gente dentro de estas iglesias nunca se pregunta por qué hacemos lo que hacemos. Obviamente no voy a decir de que no utilizan la Biblia, y hoy día, como voy a mostrar, utilizan la Biblia de una manera muy negligente. No la interpretan como deberían interpretarla, sino agarran pasajes aislados y dicen, de esto se trata este pasaje y por esto. Hoy día voy a mencionar eso un poco más adelante. Y ese es un error, hermanos. Ese es un error muy grande. Pablo nos manda, hemos visto esto en 2 Timoteo 2:15, de que partamos, de que utilicemos la Biblia de manera correcta, de que seamos como cirujanos cuando manejamos la Biblia, cortando en el lugar correcto, interpretando la palabra en todo su contexto, ¿sí? Y buscando que la escritura se interprete a sí misma. Y eso es lo que hay que hacer. Mucha gente simplemente sigue. ¿Por qué haces esto? No sé, mi pastor dice, ¿no? No sé, mi denominación dice, o mi tradición, o qué sé yo. Y esa no es la forma de hacer iglesia, esa no es la forma de realmente buscar glorificar a Dios con todo lo que hagamos, hermanos. Podríamos estar haciendo muchas prácticas y diciendo que son del Espíritu Santo cuando no son, y eso es algo muy peligroso. Eso es algo con lo que yo no me voy a meter a jugar. Decir que el Espíritu Santo hace cosas que Él no hace. Creo que es algo con lo que todos deberíamos tener mucho, mucho cuidado. Y voy a mencionar eso un poco más adelante. Vamos a ver Hechos, capítulo 2. Y no voy a empezar leyendo todo el capítulo como normalmente hago con los pasajes que vamos a exponer, porque obviamente es un capítulo muy extenso. Pero vamos a ir leyendo el capítulo poco a poco, ya, según los detalles que vayamos viendo. Como les dije al principio, no es mi intención hacer una exposición completa del capítulo 2 de Hechos. Eso no me alcanzaría el tiempo el día de hoy para hacer. Sino mi intención, hermanos, es mostrarles cuál es la obra del Espíritu Santo en este capítulo. Qué es lo que el Espíritu Santo hizo en todo este capítulo. Y bueno, como ya hemos hablado en las anteriores semanas, el Espíritu Santo en nuestra época y en nuestro contexto probablemente es la persona de la Trinidad más mencionada en muchas iglesias, más deseada en muchas iglesias. Incluso podríamos decir que hay muchos obsesionados con el Espíritu Santo. En algunas iglesias se habla más del Espíritu Santo que de Jesucristo mismo. En muchas iglesias, pastores llaman al Espíritu Santo para que descienda en todas sus reuniones. Soplan al Espíritu Santo. Eso es interesante. Soplan en el micrófono y dicen que el Espíritu Santo va a entrar en las personas. Dan al Espíritu Santo, oran para que esté y bautice a las personas en ese mismo instante. Pero hermanos, lamentablemente, los que han estado viendo las sesiones que hemos tenido sobre el Espíritu Santo, quizás ya se han dado cuenta de esto. Lamentablemente es de que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad quizás más malentendida y más malinterpretada en nuestra época. Por más de que se la menciona mucho, por más de que se habla mucho del Espíritu Santo, muchas personas la verdad es de que no lo conocen realmente, ignoran completamente qué es lo que el Espíritu Santo hace. Personalmente crecí, yo esto lo sé de primera mano. Yo crecí en muchas iglesias en las cuales el Espíritu Santo era mencionado constantemente. Y estas son algunas cosas que me hicieron creer que el Espíritu Santo hacía. Déjenme mencionárselas, quizás algunos de ustedes se van a sentir identificados. Algunas de las cosas que yo creía que hacía el Espíritu Santo, escuchen. Dar lenguas que nadie puede entender. Hacerte hablar lenguajes que nadie puede entender, ni siquiera tú. Hacer caer a las personas, yo pensé que era una obra del Espíritu Santo, entonces muchas veces nos ponían en círculos y el pastor venía y se acercaba y nos ponía la mano en la frente y te hacía caer. Y si no te querías caer, te empujaba más fuerte para que te caigas. Y eso supuestamente era la obra del Espíritu Santo. He visto yo en iglesias de manera personal de que dicen de que la obra del Espíritu Santo a veces es que la gente se cae al piso y empieza a convulsionar. Empieza a retorcerse y a moverse como si estuviera teniendo un ataque de epilepsia. He visto en algunas iglesias en las cuales las personas empiezan a reírse a lo que ellos denominan la risa santa. Entonces todos empiezan a reírse sin poder controlarse. Y es una risa comunitaria, todos empiezan a reírse. Y los pastores dicen que eso es la obra del Espíritu Santo. Estas son algunas cosas de las que supuestamente el Espíritu Santo hace en muchas iglesias y en muchas personas.
Pero cuando me puse a estudiar la Biblia de manera seria, descubrí que habían muchas cosas que el Espíritu Santo hace que nunca me habían enseñado. Escucha una vez más esto, cuando me puse a estudiar la Biblia, y si ustedes se ponen a estudiar la Biblia van a encontrar lo mismo, hay muchas cosas que en este tipo de iglesias no se enseña. Y hay muchas cosas que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace, pero estas iglesias no enseñan ese tipo de cosas, no enseñan esas cosas. Déjenme mostrarles algunas de ellas, o citarles simplemente. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da una nueva vida, nos regenera, Juan 3, versículo 1 al 10. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, juicio y de justicia. En otras palabras, Él es el que produce el arrepentimiento en nuestra vida, Juan 16, versículo 8. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos provee de valor, 2 Timoteo 1:7. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos santifica, Romanos 15:16. Nos ilumina, 1 Corintios 2, versículo 10 al 13. Que el Espíritu Santo nos guarda, 2 Timoteo 1:14. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros, Romanos 8:26. La Biblia dice que el Espíritu Santo mora con nosotros, 1 Corintios 6. En Efesios capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos sella, es el sello que Dios nos pone. Gálatas 5 dice que el Espíritu Santo es aquel que produce fruto en nosotros. La Biblia nos muestra en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de que el Espíritu Santo es aquel que capacita a los pastores y a los líderes de su pueblo. Y también es el Espíritu Santo aquel que nos guía toda la verdad, aquel que nos enseña y nos ayuda a entender las Escrituras. Esas, hermanos, son solamente algunas cosas de las que hace el Espíritu Santo. Y por algún motivo de toda esta lista, la mayoría de las cosas eran completamente ignoradas en la mayoría de las iglesias en las que yo estuve, sino que el énfasis estaba en las lenguas, el énfasis estaba en cosas místicas y sobrenaturales que supuestamente el Espíritu Santo hace sobre nosotros, y caernos, la risa santa, convulsionar, hablar en lenguas y ese tipo de cosas que ya he mencionado. Y a pesar de que la Biblia dice todas estas cosas acerca de lo que el Espíritu Santo hace, lo único más importante que el Espíritu Santo hace en algunos lugares, supuestamente, es hablar en lenguas. Entonces hoy día vamos a tocar el tema de las lenguas, el tema de las lenguas, que por si acaso no es, y voy a volver a mencionar esto un poquito más adelante, por si acaso no es algo particular solo de la iglesia neopentecostal, también existen los católicos carismáticos y entre los mormones también sucede lo mismo. Pero para mucha gente las lenguas es lo que el Espíritu Santo hace. Entonces alguien viene y dice, ¿has recibido el Espíritu Santo? Y tú dices, ¿qué es eso? Y dices, ¿has hablado en lenguas? No, es que tienes que recibir el Espíritu Santo. Supuestamente al Espíritu Santo. Y el énfasis en muchas iglesias es ese. Que hables en lenguas, que te caigas, que sientas algo, que tengas ese tipo de experiencias. Pero no realmente toda la lista que les he dado de cosas que el Espíritu Santo sí hace. Es más, la mayoría de esas cosas es ignorada. La mayoría de estas cosas son ignoradas en muchas de las iglesias. Y hoy quiero rogarles, hermanos, que estudiemos la palabra de Dios y encontremos qué es lo que el Espíritu Santo hace. Y es lo que les he estado rogando todas estas últimas semanas al tocar este tema. Les voy a rogar de que dejemos por un momento nuestras tradiciones, nuestras experiencias, lo que nos han enseñado, nuestras denominaciones, y dejemos que la Escritura nos muestre cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo. Les animo a tomar esto muy en serio, pues si hay algo, como ya lo he dicho, con lo que deberíamos tener mucho cuidado es con mencionar y decir que el Espíritu Santo hace cosas cuando Él no las hace. Jesucristo mismo dijo que hay solamente un pecado que es imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces creo que deberíamos tener mucho cuidado cuando nos referimos y mencionamos al Espíritu Santo. Y mi intención el día de hoy, hermanos, es estudiar uno de los pasajes que muchos usan como fundamento para lo que creen sobre el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. Y seguramente les suena muy familiar porque denominaciones enteras están fundamentadas en este capítulo. Por eso es que se llaman pentecostales, porque siguen el día del Pentecostés. Algunos que me conocen saben que lo que me gusta hacer cuando estudiamos la Biblia es estudiar verso por verso. Pero como ya les dije, hermanos, hoy día no vamos a poder hacer esto porque mi intención es mostrarles en este capítulo que muchas iglesias y muchas denominaciones utilizan como fundamento. Por eso se llaman pentecostales. Mi intención es en este capítulo mostrarles qué es lo que el Espíritu Santo hace, qué es lo que el Espíritu Santo hizo en ese día del Pentecostés. Y antes de comenzar, debo desde el principio corregir un error común de interpretación que muchos tienen, ¿sí? Lo que vamos a ver en este pasaje, Hechos capítulo 2, esto es algo que ya han escuchado algunos bastante, pero es necesario repetirlo.
lo que vamos a ver en este capítulo 2 de Hechos, hermanos, es un relato histórico. Es un relato histórico. Es una narración. No es un relato normativo. Y este es un error que cometen muchas personas, ¿sí? Agarran relatos históricos. El libro de Hechos es un libro histórico. No es normativo específicamente. En otras palabras, ustedes no van a encontrar en este pasaje, escucha bien esto, no van a encontrar en este pasaje ningún mandamiento que diga, por si acaso lo que ven en este capítulo es algo que se va a repetir para siempre hasta el fin de las épocas. ¿Cómo lo vemos en este capítulo? Ustedes no van a encontrar ningún mandamiento así, ningún lugar en este capítulo en el que diga, por si acaso esto va a suceder siempre hasta el final. Y entonces muchos agarran pasajes históricos o narrativos y los vuelven normativos, como si fueran una norma ahora para la iglesia. Pero eso es algo absurdo y eso es una forma negligente de interpretar la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Déjenme ponerles algunos ejemplos. En los evangelios nosotros encontramos de que Jesucristo caminó sobre el agua, ¿sí o no? Por eso todos tenemos que caminar sobre el agua. Entonces escucha, porque los discípulos recibieron el Espíritu Santo de esta manera. En el capítulo 2 de Hechos, eso significa de que a lo largo de toda la historia, todas las iglesias van a recibir el Espíritu Santo de la misma manera y con las mismas manifestaciones. Yo no encuentro un pasaje que diga tal cosa. Por ejemplo, pues, Pablo fue mordido por una serpiente. ¿Eso significa que todos debemos hacernos morder por serpientes? Jacob hizo una túnica de colores a su hijo. ¿Todos tenemos que hacer túnicas de colores a nuestros hijos? Supongo que no, ¿no? Supongo que la mayoría de ustedes van a decir, obvio que no, Álvaro, esos son pasajes históricos. Bueno, noticia de último momento. Este pasaje en Hechos capítulo 2 también es un pasaje histórico. Es una narración. Y no sé por qué la gente se apresura a normar ciertas cosas. El único motivo, hermanos, por el cual en un pasaje narrativo o histórico nosotros podemos sacar algo normativo, es porque en otro lugar de la Biblia nos dice de que lo que sucedió en ese pasaje es algo que va a seguir sucediendo o va a pasar de tal forma, ¿sí? Pero eso no es lo que pasa específicamente con el día del Pentecostés. Si bien, como hoy día vamos a ver, hay ciertas obras del Espíritu Santo que sí se van a repetir en todo creyente, pero no de la forma en la que vemos en el día del Pentecostés. Y la pregunta es, ¿por qué dicen que este pasaje, que es un pasaje narrativo histórico, debe repetirse todo el tiempo, de la misma forma que acá? Hay algunas iglesias que piensan de que el Pentecostés tiene que repetirse todas las semanas. Hay iglesias que en esta semana están haciendo eso. Están haciendo grandes reuniones diciendo que hoy vamos a tener el día del Pentecostés y hoy se va a derramar el Espíritu, como en el capítulo 2 de Hechos. ¿Dónde dice la Biblia que va a suceder eso? Este pasaje no dice eso. Y en ningún lugar de la Biblia dice que va a suceder tal cosa. Entonces es un error, hermanos, ¿sí? Es un error grande agarrar pasajes históricos y predicarlos como normativos. Eso es algo que no, eso es una forma negligente de interpretar la Biblia. Entonces lo primero que vamos a hacer hoy día, hermanos, es ver el contexto, como siempre, ¿sí? Y el contexto comienza en este mismo capítulo 2 de Hechos. Quiero darles un poco del contexto. Escuchen lo que dice el capítulo 2, versículo 1, y espero que tengan sus Biblias abiertas porque vamos a ver varios versículos de este pasaje. Hechos 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Pentecostés, como nos preguntaba el hermano Mario hace un momento, significa quincuagésimo, que significa 50. 50 días era una de las 3 fiestas más importantes de los judíos que caía justo 50 días después de ¿qué? De la Pascua. Caía 50 días después de la Pascua. Y era una de las 3 fiestas más importantes para los judíos. ¿Cuáles eran estas 3 fiestas? Los tabernáculos, la Pascua y el Pentecostés. Y según el Antiguo Testamento, todo varón judío que estuviera a menos de 25 kilómetros estaba obligado a asistir a esta fiesta. ¿Y dónde se celebraba esta fiesta? En Jerusalén. Se celebraba en Jerusalén. Este es un dato importante, pues significa que Jerusalén estaba llena de viajeros. Y esto, hermanos, es un dato muy importante en este pasaje. Jerusalén está llena de viajeros. Algunos historiadores dicen de que su población llegaba hasta los 2 millones de personas en estas fiestas. Y quiero hacerles notar de que este sería un muy buen momento ¿para qué? Para comenzar la gran comisión, ¿no les parece?
Jesucristo les mandó a sus discípulos que vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y bueno, ahora están en Jerusalén y resulta que hay muchas personas en este lugar. Justo en esta fiesta iban a haber millones de judíos viajando a festejar esto. Entonces creo que era un buen momento para comenzar la Gran Comisión, un dato importante que vamos a utilizar un poco más adelante. Los discípulos, nos dice el capítulo 2 de versículo 1 de Hechos, estaban allí con el mandamiento de llevar el Evangelio a todas las naciones. Jesucristo ya les había dado este mandamiento. Ustedes pueden leer eso al final de los Evangelios y en el capítulo 1 de Hechos. Jesucristo les dijo que ellos tienen que llevarlos el Evangelio a todas partes, comenzando de Jerusalén, ojo, porque ahora esto va a suceder primero, esto del Pentecostés va a suceder en Jerusalén. Entonces va a comenzar en Jerusalén y luego en Samaria y luego hasta el fin de la tierra, ¿sí? Entonces Jesucristo les dio este mandamiento y los discípulos nos dice el capítulo 2 y 1 de Hechos de que estaban unidos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban esperando. ¿Qué estaban esperando? En el capítulo 1 de Hechos, versículo 4, Jesucristo les mandó que esperen. Escucha lo que dice. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es la promesa? Hemos leído esto en el capítulo 14 de Juan y en el capítulo 16 de Juan. Jesucristo les prometió y les dijo, les conviene que yo me vaya porque voy a mandar al Espíritu Santo. Entonces Jesucristo les dijo, esperen, ¿sí? Esperen. Sí, tienen una misión muy grande, tienen una misión tremendamente grande e importante, pero no la van a poder hacer solos. Necesitan esperar al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué están haciendo los discípulos? Bastante obedientes, están unidos ahí esperando, justo en el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, 50 días después de que Jesucristo había muerto, por si acaso. Y con esto comienza nuestra historia. Y lo primero en este pasaje que quiero que entendamos, hermanos, es de que, y lo primero que nos muestra este pasaje, es, escucha bien esto, nosotros, ni los apóstoles, ni nadie, más que Dios, la Trinidad en sí misma, controlan al Espíritu Santo. Ningún hombre tiene control sobre el Espíritu Santo. Entonces, escucha, los discípulos están ahí, Jesucristo les prometió, escucha lo que Jesucristo no les dijo. Jesucristo no les dijo, oren para que venga el Espíritu Santo. No, esa ya era una promesa. Jesucristo no les dijo, clamen para que el Espíritu Santo descienda. No, no. Jesucristo les dijo, esperen. Esperen. Y no les dijo cuánto tienen que esperar. Simplemente les dijo, esperen a que llegue el Espíritu Santo. Esperen a que llegue el Espíritu Santo para cumplir la misión que yo les he dado. Y el primer punto del día de hoy, hermanos, es de que nosotros no controlamos el Espíritu Santo. ¿Cómo sé esto? Escucha lo que dice el capítulo 2 de del capítulo 2 de Hechos, versículo 2, la primera sección. Escucha lo que dice. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo comienza el versículo 2 de este capítulo? Comienza diciendo de repente. Algunos traductores incluso traducen esto de repente como de sorpresa. Escuchen bien esto, hermanos. El apóstol Pedro no se paró y dijo en voz alta, Espíritu, derrámate sobre nosotros. Nadie hizo eso en este pasaje, por si acaso. Para los que dicen que siguen el día del Pentecostés, escucha, nadie hizo esto en este pasaje. Nadie se paró y dijo, derrámate sobre nosotros. Nadie tampoco Pedro no llamó a los discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Nadie hizo eso, hermanos. Y llamo la atención porque hay mucha gente que dice que sigue el día del Pentecostés, eso es lo que hace. Piensan que pueden controlar al Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice, no, el Espíritu Santo llegó de repente, llegó de sorpresa. Y esto es sumamente irónico, ¿sí? Pues no sé por qué mucha gente que dice seguir el día del Pentecostés piensa que puede controlar lo que el Espíritu Santo hace y lo que no hace. Lo que el Espíritu Santo hace y cuándo lo hace. Hasta llegar al punto de decir, hoy vamos a tener el día del Pentecostés en nuestra iglesia. Como si ellos controlaran al Espíritu Santo, hermanos. Nadie está haciendo eso en este pasaje. Nadie está haciendo eso. Los discípulos simplemente están esperando, obedientes a Jesucristo. Están esperando.
Y sinceramente es ridículo y bastante triste que las personas piensen que pueden controlar al Espíritu Santo y dicen que se basan en el capítulo 2 de Hechos, cuando el capítulo 2 de Hechos, en el día del Pentecostés, no fue algo planeado que el Espíritu Santo descienda, no fue algo planificado por los apóstoles, no fue algo producido por ellos, sino que de repente nos dice el pasaje, de sorpresa el Espíritu Santo obró. ¿Y qué es lo que nos muestra eso? Nos muestra de que el Espíritu Santo, como Jesucristo mismo dijo, es soberano. Y es interesante que en el capítulo 2 de Hechos, versículo 2, se presenta al Espíritu Santo como un viento. Porque no sé si recuerdan, ya esto hemos visto en la primera sesión del Espíritu Santo, cuando hemos estudiado Juan capítulo 3. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo es como ¿qué? Juan 3, versículo 8. Es como el viento. Oye su sonido y él va donde quiere. Tú no lo controlas, dijo Jesucristo. El Espíritu Santo es soberano. Y se nos presenta aquí en el capítulo 2 de Hechos, años después de que Jesucristo enseñó esto, se nos presenta al Espíritu Santo llegando de repente, de sorpresa, como un viento. Sí, porque Él es soberano, Él es soberano. Nadie controla al Espíritu Santo, Él hace lo que Él quiere, Él va de donde quiere. Tú puedes sentir, tú puedes escuchar su sonido, dijo Jesucristo, pero nadie lo puede controlar. Y eso es algo claro en este pasaje. Ahora, en el Nuevo Testamento hubo un hombre que pensó que podía controlar al Espíritu Santo. Hubo un hombre que pensó que podía controlar al Espíritu Santo. Incluso, escucha bien esto, pensó que los apóstoles controlaban al Espíritu Santo. No sé si recuerdan la historia de Simón el Mago, en el capítulo 8 de este mismo libro, del libro de Hechos, en el capítulo 8 del libro de Hechos. Resulta que los apóstoles van a Samaria, imponen las manos, algo de lo que vamos a hablar más adelante, imponen las manos a las personas, reciben estas personas el Espíritu Santo, y entonces este Simón el Mago piensa de que los discípulos controlan al Espíritu Santo. Y entonces al ver que había gente recibiendo el Espíritu Santo, va y les dice a los discípulos, quiero darles dinero, les voy a pagar para que me den a mí también este poder. Y escucha qué le respondió Pedro a este Simón el Mago, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles a este hombre que pensó que los apóstoles controlaban al Espíritu Santo? Lo que le dijo Pedro fue esto, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, ahí hay una frase importante. ¿Cómo se presenta el Espíritu Santo en Hechos capítulo 8? Los apóstoles mismos dicen, ¿es el don de quién? Es el don de Dios. En otras palabras, es un regalo de Dios. No, los apóstoles no lo controlaban. No, Simón el Mago no podía pagar para recibir el para recibir, perdón, el Espíritu Santo de parte de los apóstoles. Ese es un regalo que Dios da. Dios es el que da al Espíritu Santo, no tú, no yo, no un pastor, no un apóstol. Jesucristo mismo dijo, yo lo voy a enviar por si acaso. No dijo, ustedes lo van a hacer descender, ustedes van a clamar por él y va a venir. No, él dijo, yo lo voy a enviar. Y eso es lo que está pasando en el capítulo 2 de Hechos. Fue algo incontrolable para los apóstoles. Ellos no lo planificaron, ellos no estaban clamando, ellos no estaban pidiendo, ellos no estaban declarando y decretando que el Espíritu Santo descienda, no estaban haciendo ninguna de esas cosas que se escuchan en muchas iglesias en nuestros días. Ellos simplemente estaban esperando. Y el Espíritu Santo debía obrar de manera soberana. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando Él verdaderamente obra. El Espíritu Santo es soberano, Él obra cuando Él quiere. Él va y viene como el viento. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, y este es nuestro primer punto, no puede ser controlado por los hombres. Ahora quizás alguien me va a decir, pero hermano, los apóstoles imponían las manos para que el Espíritu Santo descendiese. Hermano, este tema de la imposición de manos es algo que tienes que estudiar en Levítico 1, Levítico 3, Levítico 4. Y darte cuenta de que de imponer las manos era el simbolismo judío, no era algo místico, era una forma simbólica de decir nosotros estamos de acuerdo con esto. ¿Sí? Nosotros estamos de acuerdo con esto, esa era la forma simbólica, pero no significaba de que el Espíritu Santo, cuando los apóstoles decían, descendía. ¿Quieren una prueba de esto? Vayan conmigo a Hechos capítulo 10. Este es otro lugar en el que el Espíritu Santo desciende en el libro de Hechos, ¿sí?
Desciende. No siempre va a ser esto. Solo 3 veces en el libro de Hechos. Esto no vas a ver en todas las iglesias que Pablo funda, por si acaso. Esto no vas a ver en la mayoría de las iglesias. Solo 3 veces el Espíritu Santo hace eso y tiene un propósito, tiene un motivo. Pero escucha qué sucedió en el capítulo 10 de Hechos cuando Pedro fue a verse con Cornelio. El Espíritu Santo sí descendió ahí. Pero miren cómo descendió. Esto es muy interesante y comprueba lo que les estoy diciendo. Juan 10, versículo 44. Escucha lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Escucha lo que está sucediendo. Pedro está predicando, Pedro está explicándoles el Evangelio a estas personas, y de repente el Espíritu Santo descendió. No tuvo ni respeto de la prédica de Pedro. No fue porque Pedro lo llamó, no fue porque Pedro oró para que reciban el Espíritu Santo, no fue porque Pedro pueda controlarlo, en ningún sentido. Y tú no ves que eso sucede en el día del Pentecostés, como les acabo de mostrar, tampoco ves que suceda cuando Pedro se encontró con Cornelio más adelante. Entonces el Espíritu Santo es incontrolable, hermano. Y esto yo sé que ya probablemente ofende a mucha gente, que lo que hace es eso. Dicen que seguir el día del Pentecostés, pero ellos dicen que controla el Espíritu Santo. ¿Dónde dice en la Biblia de que tú vas a poder decir, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros y se va a derramar? ¿Dónde dice que tú tienes el derecho de hacer tal cosa? ¿Dónde se dice que tú tienes el poder de hacer tal cosa? Entonces, primer punto, el Espíritu Santo, escucha bien esto. Nadie, no se lo puede controlar, ¿sí? Él es soberano. Decir que puedes controlar al Espíritu Santo está al borde de la blasfemia, hermano. Es como decir que puedes controlar a Dios. ¿Alguien puede controlar a Dios? ¿Acaso Él no hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra? Y nadie puede detenerle la mano, ni nadie puede preguntarle ni siquiera qué haces. Ese es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, primer punto, el Espíritu Santo no puede ser controlado. Segundo punto, hoy día vamos a ver el don de lenguas. Entonces, sí, el Espíritu Santo llega de repente al día del Pentecostés y produce ¿qué? Produce las famosas lenguas. Escucha el capítulo 2, versículo 2 al 4. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. En el griego, la palabra lenguas es la palabra glosa. Y es una palabra que significa lenguajes. Lenguajes. ¿Qué eran estas lenguas? ¿Eran acaso lenguas angélicas que nadie podía entender? ¿Eran acaso balbuceos sin sentido? Hermanos, estoy 100% seguro de que estas lenguas de las que se habla en este capítulo, escucha bien esto, son idiomas. Son idiomas. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque el mismo capítulo 2 de Hechos, este mismo capítulo, nos dice eso, de que son lenguas, de que son idiomas. Escucha, leo conmigo el versículo 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en, ¿qué dice? En su propia lengua. Y aquí se utiliza una vez más la palabra, se utiliza la palabra ya no glosa, sino la palabra dialectos. ¿Qué dice la Biblia? Los apóstoles recibieron lenguas y luego cada persona que venía de otras naciones, estamos en el día del Pentecostés, ¿se acuerdan? En la que muchos viajeros de todas partes llegaban y se sorprendían. ¿Por qué? Dice el versículo 6. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Eran idiomas. Capítulo 10, escucha el versículo 10 y versículo 11. En Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, y otra vez aquí se utiliza la palabra glosa, glosáis en realidad, lenguas, las maravillas de Dios. ¿Qué dice el pasaje? De que el Espíritu Santo le dio a los discípulos lenguas, idiomas.
Ahora, yo sé, hermano, de que esto ya es controversial y sumamente controversial, porque lo menos que tú escuchas en esas iglesias donde el Espíritu Santo está obrando como en el día de Pentecostés, son idiomas, son idiomas. No, más bien son galimatias, las cuales no tienen ningún sentido, ningún significado, nadie puede entenderlas. No se pueden entender. Eso no es lo que provocó el Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, por si acaso. No provocó gente que ande Rabbi Shaya la balesha balesha y ese tipo de cosas. No provoqué gente que empezó a repetir aleluya, 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 aleluya hasta que se le trabe la lengua y entonces le salga una lengua rara. No, Dios les dio idiomas, idiomas. Entonces la gente que dice que sigue el día del Pentecostés, lo que debería esperar es de que sus miembros hablen diferentes idiomas. Eso es lo que deberían esperar. Más adelante, si quieren, podemos discutir este tema de que las lenguas ya han cesado. Pero bueno, por lo menos si los que quieran decir que las lenguas aún están presentes, bueno, que por lo menos reconozcan de que el Nuevo Testamento dice el capítulo 2 de Hechos de que eran dialectos, eran lenguas humanas que las personas podían entender. Ahora, si tú te pones a analizar, esto es bien importante y esto es muy lógico, lo que está sucediendo en este capítulo 2 de Hechos. No, escucha, Dios no es un Dios de confusión. No está dando lenguas raras a la gente que nadie puede entender. Eso no hace Dios. Escucha, es muy lógico lo que está pasando acá y si entendemos de que lo que Dios les dio a estos hombres fueron lenguas humanas, idiomas, ¿por qué es muy lógico? Escucha. Jesucristo había dejado a sus discípulos con una gran comisión, ¿sí o no? Ya he mencionado esto antes. Jesucristo les dijo, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Es un mandamiento bastante grande, bastante importante, ¿sí o no? Y ahora les dijo el Evangelio a todas las naciones, y ahora adivinen qué es lo que está pasando en este capítulo 2 de Hechos. Estamos en el día del Pentecostés, cuando hay un montón de judíos de todas las naciones conocidas, nos dice el versículo 6. Nos dice el versículo, nos dice el mismo pasaje de que estaban reunidos de todas las naciones. Es más, se nos mencionan. Desde el versículo 9 hasta el versículo 11 se nos mencionan de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones del África, de Cirene, romanos. De todas partes tenemos gente acá. Y entonces Dios les había dado este mandamiento a sus apóstoles. Prediquen el evangelio a todas las naciones. Entonces es bastante lógico. Tenemos gente de todas partes que son judíos. Recordemos de que en el Antiguo Testamento los judíos habían sido deportados a Babilonia y muchos se habían quedado lejos de Judea o de lo que era el reino del norte o el reino del sur. Se habían quedado en las otras naciones, pero venían a las fiestas más importantes, que como ya mencionaron, eran los tabernáculos, la Pascua y el Pentecostés. Venían estas fiestas. Y entonces tienes un montón de personas, ¿sí? Por lo menos quizás 1 millón de judíos, los cuales vivían en otros lugares, los cuales muchos de ellos habían nacido incluso en otras naciones, y su idioma, y escucha, su idioma natal no era el hebreo, y no era el griego, que era el idioma más utilizado, o no era el arameo, que era el idioma más utilizado por los judíos en esta época. No era ni el arameo ni el griego. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Teniendo esto en mente, quiero que prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Qué hace Dios? Les da la habilidad a los apóstoles de hablar esos idiomas. Porque el plan de Dios no es confundir a la gente. El plan de Dios es de que el evangelio se expanda. Entonces tienes un montón de personas que hablan otros idiomas. Y entonces Dios les da a los discípulos, por la obra del Espíritu Santo, esos idiomas para que puedan hablarlos. Dios les da esa habilidad con un propósito. El propósito de las lenguas era que el evangelio se expanda. Este es el propósito de las lenguas. Que las personas de distintas naciones puedan escuchar las maravillas de Dios. Eso es lo que dice el versículo 11. Ellos estaban escuchando las maravillas de Dios. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 14, el capítulo de las lenguas, 1 Corintios 14, versículo 22, de que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Sino a los incrédulos. Sí, estas lenguas se utilizaban para que incrédulos que hablaban otras lenguas, ellos puedan entender el evangelio en su lengua natal. Las lenguas en el día del Pentecostés eran idiomas con el propósito de expandir el evangelio. Las lenguas que se escuchan hoy no son las mismas lenguas del día del Pentecostés. Ahora, pero yo sé, y ya estoy escuchando, a pesar de que no pueda escuchar nada, hermanos, pero ya sé
de que alguien va a levantarse y me va a decir, no, 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 hermano, la Biblia pero también habla de lenguas angelicales. Es más, una vez prediqué este sermón y un pastor se paró después de que terminé de predicar, se paró en el púlpito y dijo, no, ese hermano está muy equivocado. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de lenguas angelicales. Ah, sí. ¿Y la Biblia dice de que vamos a hablar lenguas angelicales? Déjenme mostrarles el pasaje en el que se habla de las lenguas angelicales. 1 Corintios 13, versículo 1. Sí, Pablo menciona lenguas angelicales. Escucha lo que dice 1 Corintios 13, versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Primera cosa, Pablo no dice, escucha, no dice, yo hablo lenguas angelicales, ¿sí? No dice. Lo dice si yo hablara lenguas angelicales. Y déjenme darles el contexto, algo que la gente no le gusta hacer. Utilizan versículos aislados para ellos predicar lo que se les dé la gana, lo que se les venga a la mente, en lugar de ver el contexto. ¿Está Pablo en el contexto explicando el don de lenguas? No, eso lo hace en el capítulo 14. ¿Sí? En el contexto no está Pablo explicando el don de lenguas. En el contexto Pablo está en el capítulo 12 de 1 Corintios. Pablo está sufriendo esto, ¿sí? Con los corintios. Había gente en la iglesia de Corintios que tenían muchos dones, otros pocos dones, otros dones más grandes, otros dones más pequeños, y se estaban peleando entre ellos. A ver quién tiene más dones y mejores dones, ¿sí? Y entonces Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios, Pablo les dice, por favor, no, todos los dones son necesarios en la iglesia. No se discriminen porque uno es un pie, uno es un ojo, todos somos un cuerpo, les dice Pablo. Y entonces está en ese conflicto en 1 Corintios 12. Y llegamos a 1 Corintios 13, donde Pablo les quiere explicar esto a los corintios, no acerca del don de lenguas, sino explicarles de que todo lo que hagan, si no lo hacen con amor, no sirve de nada. Entonces no importa la cantidad de dones que tú tengas, si no tienes amor hacia tus hermanos, no sirve de nada, va a decir Pablo. Esa es su tesis en el capítulo 13 de 1 Corintios. Y Pablo utiliza en el primer versículo una hipérbole. Como los corintios decían tener tantos dones, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es una hipérbole. Es una hipérbole, hermano. No está diciendo yo hablo lenguas angélicas, no está diciendo ustedes hablan lenguas angélicas, está poniendo una suposición. Está diciendo, si yo hablara lenguas angélicas pero no tengo amor, no tengo nada, ¿sí? Soy como un metal que resuena, soy alguien que hace bulla nada más. Es más, hermanos, Pablo nos dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, de que él subió al tercer cielo. Y adivina, él escuchó lenguas angélicas. Y adivina qué dijo Pablo en este capítulo. Dijo que son cosas que son inefables, que no se pueden repetir. O sea que no hay la capacidad humana en este mundo para repetir lo que Pablo escuchó en el cielo. No existen las palabras, no existe la forma humana de poder expresar eso. Si Pablo hablaba lenguas angélicas, nos hubiera dicho, ¿saben? He escuchado cosas en el cielo y se las voy a traducir porque yo hablo lenguas angélicas. No, Pablo mismo va a decir, más bien yo no puedo, nadie puede. Y como ya he mencionado, 1 Corintios 13, versículo 1 es una suposición. Una vez más, lo que hacen estos falsos maestros siempre, agarran y ponen normas en donde no hay normas. Agarran y ven cosas donde no dice realmente que ahí alguien hable lenguas. Es una suposición simplemente. Y entonces, antes de que sigas intentando defender las lenguas, déjame informarte que las mismas lenguas que se ven en muchas supuestas iglesias, por si acaso, y ahora no estoy hablando de las lenguas del día del Pentecostés, estoy hablando de esas lenguas en muchas iglesias que se escuchan que son balbuceos sin sentido, balbuceos sin ningún sentido, sin ningún significado. Antes de que defiendas eso, hermano, déjame informarte de algo. Esas mismas lenguas, por si acaso, las practican los católicos carismáticos y también las practican los mormones. Ahora me vas a decir de que el Espíritu Santo que debe guiarnos a toda la verdad y que no es autor de confusión, ¿le da los mismos dones a las sectas? ¿Le da los mismos dones a la iglesia de Cristo que a las sectas, aquellas que atacan a Cristo y al Evangelio? No creo, hermano. Después de lo que hemos visto las semanas pasadas, lo veo bastante complicado. Es más, si tú te das cuenta, el propósito de las lenguas en el día del Pentecostés, ¿cuál es? Ya lo he mencionado, versículo 11.
de que las personas escuchen el Evangelio. ¿Cuáles son las maravillas de Dios en el versículo 11? Es lo que había pasado 50 días antes. Cristo había muerto en una cruz por nuestros pecados. Eso es lo que Pedro va a predicar ahora en el capítulo 2 de Hechos. El Evangelio. Eso es lo que los demás apóstoles van a predicar, el Evangelio. El propósito de las lenguas era para que el Evangelio se extienda. El Evangelio se extienda. Algo que me molesta de muchos pentecostales es que al leer el capítulo 2 de Hechos, de lo único que hablan es de las lenguas. Eso es interesante. ¿Acaso es lo único que sucede en el capítulo 2 de Hechos, las lenguas? Bueno, hoy día les voy a mostrar, hermanos, de que no es así. No es así. Eso es interesante, sí. Los pentecostales que dicen basarse en el día del Pentecostés, lo único que ven que hace el Espíritu Santo en el día del Pentecostés es dar lenguas. Y todavía malinterpretan esas lenguas. Eso no está bien. Pero déjenme mostrarles, hermanos, qué más cosas hace el Espíritu Santo. Adivinen, hizo muchas más cosas el día del Pentecostés el Espíritu Santo que simplemente dar lenguas humanas para que los apóstoles puedan predicar el Evangelio. Mi tercer punto del día de hoy es mostrarles esto. El Espíritu Santo, después de darles el don de lenguas humanas, idiomas a los apóstoles, el Espíritu Santo les dio valor. Esto es algo que el Espíritu Santo hizo en los apóstoles y escucha, hace en todo creyente. Esto sí podemos decir de que el Espíritu Santo es algo que hace en todo creyente, igual que en los apóstoles acá. El Espíritu Santo hizo de hombres cobardes, escucha bien esto, guerreros valientes en el día del Pentecostés. Hombres cobardes que hace unas semanas se estaban ocultando por miedo a los judíos, ahora nos vamos a topar con hombres dispuestos a morir, dispuestos a ser encarcelados, dispuestos a ser rechazados por Cristo. Nuestro pasaje, escucha lo que dice el versículo 14. Entonces Pedro poniéndose de pie. Esto es interesante, ¿sí? Porque ¿por qué menciona la postura de Pedro? Porque está mencionando la forma en la que Pedro se expresó con estos hombres. Aquí es donde vemos a Pedro levantándose y poniéndose de pie con valentía. Pero aquí también es donde nosotros nos debemos preguntar esto. ¿Qué? ¿Qué cosa? Pedro ahora se está poniendo de pie enfrente de los judíos. ¿Me están hablando en serio? ¿El mismo Pedro cobarde que hace unas semanas estaba negando al Señor Jesucristo? ¿Y lo negó 3 veces? Y no lo negó 3 veces porque los soldados romanos lo estén amenazando, sino porque una mujer dice que lo amenazó. Le preguntó, ¿tú eres discípulo de Cristo? Y le tuvo miedo a una mujer, Pedro. Ese mismo Pedro, que era un completo cobarde hace algunas semanas, hace un poco más de un mes, y que negó a su Señor 3 veces, ahora se está poniendo de pie, sí, ahora se está poniendo de pie. Ese mismo Pedro que en Juan 20, versículo 19 se nos dice que estaba encerrado en una casa con los demás discípulos de miedo, porque eran cobardes y débiles, es la realidad de todos nosotros, no solo de ellos. Sí, ese mismo Pedro acá es un hombre completamente distinto. Es un hombre que realmente debió tener valor y mostró valor. ¿Por qué? ¿A quiénes es a que Pedro les va a predicar ahora? Escucha, ¿a quiénes es a que Pedro les va a predicar ahora? ¿Recuerdan cuáles eran las 3 fiestas más importantes entre los judíos? Tabernáculos, Pentecostés y Pascua. Las 3 fiestas a las que todos los judíos debían asistir. ¿Y Cristo fue muerto cuándo? En la Pascua. Hace 50 días antes, 50 días antes. Y adivina quiénes eran los que hace 50 días estaban gritando, ¡crucifíquenlo, crucifíquenlo! Los mismos hombres que ahora están en el día del Pentecostés. Por eso Pedro más adelante les va a decir, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Ustedes son culpables de la sangre de Cristo. Y ese mismo Pedro, que le tenía miedo a esa gente y a esos judíos, ahora tiene todo el valor para ponerse de pie y predicar a los verdugos de Jesucristo. Aquellos que quisieron asesinar a Jesucristo, ahora Pedro tiene el valor para predicarles el Evangelio. Más adelante en el capítulo 4 de Hechos, Pedro va a predicarles incluso a los sacerdotes que mataron a Jesucristo. Y a pesar de que lo amenacen, escucha lo que Pedro va a decir. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y va a rogar a Dios que le dé valentía para continuar su misión.
Vemos un Pedro completamente cambiado, ¿sí? Este no es el Pedro confiado en sus propias fuerzas que terminó negando al Señor hace algunas semanas. Pedro ahora es un hombre valiente. ¿Y por qué? ¿Por qué este cambio? Respuesta, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce valentía. El Espíritu Santo produce valor. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. A pesar de la oposición, a pesar del rechazo, a pesar de las amenazas. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Lo que el Espíritu Santo hace es dar valor a los cristianos. ¿Valor para qué? ¿Valor para ponerme una polera que diga Dios te ama? ¿Valor para ir a conciertos cristianos y gritar y saltar como todos los jóvenes hacen en cualquier tipo de concierto? ¿Valor para bailar y cantar y gritar en la iglesia? No, hermano. Valor para decir no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Valor para predicar el Evangelio, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Espíritu Santo claramente hizo en este pasaje 2, en este capítulo 2 de Hechos. Le dio valor a los apóstoles para predicar, para predicar. Ahora, para no predicar cualquier tipo de prédica, por si acaso, y ahora este es mi siguiente punto, mi cuarto punto del día de hoy. El Espíritu Santo capacitó a los apóstoles para predicar a Jesucristo, sin importar quién esté adelante, sin miedo, sin restricciones. Y esto es lo que me lleva a mi siguiente punto, el cuarto punto del día de hoy. El Espíritu Santo les dio valor a los discípulos para predicar a Jesucristo. A Jesucristo. Esto, hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Escuchen, Pedro, lleno del Espíritu Santo, no va a predicar sobre el Espíritu Santo. Eso es interesante, ¿sí? Eso es muy interesante y tiene que llamarnos la atención. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no va a predicar sobre el Espíritu Santo, como muchas iglesias hacen. Todo gira alrededor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a ser el centro de su predicación. Tampoco, hermano, sus experiencias van a ser el centro de la predicación. Menos aún Pedro va a predicar la prosperidad o los milagros. ¿Qué es lo que Pedro va a hacer lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Pedro va a hacer? Él va a predicar sobre Cristo. Y esto me sorprendió en una charla que di sobre esto para la denominación de Asambleas de Dios. La gente se sorprendió porque les dije, ¿saben? El capítulo 2 de Hechos no se trata del Espíritu Santo, se trata de Cristo. ¿Han leído después del versículo 2? Todo se trata acerca de Jesucristo. Se trata de las personas escuchando el Evangelio, de Pedro predicando a Cristo a través de las Escrituras y las personas llegando a la salvación en Cristo. Todo gira alrededor de Jesucristo, no gira alrededor del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo obrando, Cristo siempre es el centro de todo, ¿sí o no? Cristo es predicado, Cristo es magnificado, Cristo es exaltado. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Hemos visto esto hace algunas semanas en Juan 16, versículo 13 al 14. Déjenme leerles una vez más ese pasaje. Juan capítulo 16, versículo 13 al 14. Hemos visto esto hace 2 semanas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, este es Jesucristo mismo hablando, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo mismo dijo, Él me va a glorificar a mí. Cuando el Espíritu Santo venga, Jesucristo dijo, yo voy a ser el centro por si acaso. Yo voy a ser el centro, Jesucristo dijo, de la predicación. Y eso es lo que está pasando en el libro de Hechos. Los apóstoles van a predicar a Jesucristo. Déjenme darles solo un ejemplo. Ustedes luego pueden leer todo el capítulo 2 de Hechos. Escuchen el versículo 22 y 23. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo este capítulo se trata acerca de Pedro predicando a Jesucristo. Es más, si ustedes leen el libro de Hechos van a notar de que pasa lo mismo. Pasa lo mismo.
¿Han leído algún sermón en el libro de Hechos en el que el Espíritu Santo sea el centro? ¿Han leído algún sermón en el libro de Hechos en el que la prosperidad, los milagros sean el centro de atención? No, no existe. Siempre Cristo va a ser el centro de la predicación de los apóstoles en el libro de Hechos. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, de que no podemos enseñar sobre el Espíritu Santo por si acaso, como ahora lo estamos haciendo. Estoy enseñando lo que el Espíritu Santo hace. Pero si lo estamos estudiando de manera apropiada, nuestro estudio siempre nos llevará a entender de que lo que el Espíritu Santo hace es llevarnos a Jesucristo. Siempre nos lleva a Jesucristo. El Espíritu Santo nos guía a nuestro Salvador, nunca hacia sí mismo. El Espíritu Santo nunca nos guía hacia sí mismo. Así es como tú puedes reconocer donde el Espíritu Santo está obrando. Pues es un lugar donde lo que está haciendo, escucha, es un lugar donde nada es más importante y nada va a ocupar el lugar de Cristo. Irónicamente, en muchas iglesias, por más de que digan que el Espíritu Santo está en medio suyo, no lo está. No lo está. Y puedo decir esto de manera afirmar completamente seguro, pues otras cosas son el centro de atención en esas iglesias. La música a veces es el centro de atención, los milagros, la prosperidad, los diezmos. En otras iglesias incluso hay cosas que no son malas, pero se convierten en el centro. Hay iglesias que para el calvinismo, la predestinación, la reforma, la escatología. Hay iglesias en las que las experiencias del pastor son el centro. Esas son buenas cosas. Hay algunas de esas cosas que son buenas, está bien. Pero un lugar donde el Espíritu Santo está obrando, Cristo va a ser el centro de ese lugar. Cristo va a ser glorificado, Cristo va a ser estudiado, Cristo va a ser aquel del cual queremos aprender más y más. Y tenemos deseo de aprender más y más. Por eso no entiendo a la gente que dice que tiene el Espíritu Santo, pero no busca un lugar donde pueda aprender más de Cristo. Súper raro. Incluso para decir que quizás no son creyentes. No entiendo cómo puede haber gente que pueda aguantar años en lugares donde no se les enseña, no se les predica claramente a Cristo y dicen que tienen el Espíritu Santo. No, no lo tienen. Porque donde está el Espíritu Santo las personas van a querer a Cristo, como vamos a ver más adelante. Y en muchas iglesias donde más se menciona el Espíritu Santo es donde menos está. Y yo sé esto por experiencia. Nunca voy a olvidarme cuando escuché a ese falso apóstol Luis Guachaya en una de sus prédicas y yo estaba ahí presente. Decir, ustedes son capos para el Evangelio, para la salvación, ¿no? Pero hermanos, y los milagros y la prosperidad, ¿acaso no quieres tener un buen trabajo, un buen auto? Despreciando a Cristo. Eso no hace el Espíritu Santo. Comparen más bien a un hombre así, ¿sí? Esas iglesias que hacen énfasis en los milagros, en la música, en la diversión, en los juegos. Escucha, hermano, igual en los juegos, por favor. ¿Me vas a decir de que en tu grupo de jóvenes está obrando el Espíritu Santo cuando los jóvenes solo vienen por jugar y por comer y no por conocer más a Cristo? Creo que tienes que meditar un poco en lo que realmente hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo realmente obra en alguien y en un lugar, lo que va a suceder es lo que sucedió con el apóstol Pablo. De que odiaba a Cristo, Pablo va a decir 1 Corintios 1, versículo 22 al 23. Los judíos me piden milagros, los griegos me piden sabiduría, pero yo predico ¿a quién? Dice Pablo. Predico a Cristo crucificado. Yo predico a Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Pablo va a decir, yo no me he propuesto no saber nada más que Cristo y este crucificado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Pablo mismo va a decir 1 Corintios 12, versículo 3, nos lleva a ver a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro dueño. Y eso es lo que está haciendo en el día del Pentecostés, guiándonos hacia Jesucristo. Eso es lo que está haciendo en el día del Pentecostés, guiando a los apóstoles a predicar acerca de Cristo. Lo mismo que Pablo va a hacer el apóstol Pablo, va a predicar a Cristo. Ahora déjenme mostrarles algo que es muy importante. ¿Cómo es que Pedro en este capítulo 2 de Hechos, cómo es que Pedro va a predicar a Cristo? Déjenme decirles más bien cómo es que no va a predicar a Cristo. ¿Sí? Escuchen la forma en la que Pedro no predicó. Y lo hago en forma, hermanos, tal vez, no quiero ofender a nadie, pero lo voy a presentar en una forma quizás
con ironía y sarcasmo, porque mucha gente dice que predica a Cristo, pero no lo hace. El apóstol Pedro, en el día del Pentecostés no va a decir esto. Hermanos judíos, yo antes era un pobre pescador sin futuro. Había noches que no pescaba absolutamente nada. Pero mírenme ahora, Cristo me ha hecho un predicador de su palabra. Creo que Pedro no va a predicar así, ¿no? Y pongo este ejemplo porque mucha gente piensa que está predicando el Evangelio como los apóstoles. Mucha gente que está en estas iglesias pentecostales salen a la calle y dicen, mírenme, yo antes no tenía trabajo y ahora Cristo me ha dado un trabajo. Eso no es predicar a Cristo, por si acaso. Eso es predicar tu experiencia. Mírenme, antes estaba enfermo y ahora no estoy enfermo. Pedro no va a hacer eso. Pedro no va a hacer eso. ¿Cómo es que Pedro va a predicar el Evangelio? ¿Cómo va a predicar Pedro el Evangelio? ¿Cómo Pedro va a predicar a Cristo teniendo al Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos? ¿Cómo va a hacerlo? Escucha, a través de las Escrituras. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento para que podamos ver a Cristo en las Escrituras y predicarlo a través de las Escrituras. No me crean, hermanos, ustedes lean desde el versículo 16 hasta el versículo 35, ¿sí? Los apóstoles van a predicar las Escrituras. Y ahora, esto, hermano, es una obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si hay algo que quedó claro cuando ustedes lean los Evangelios, es de que los discípulos, por si acaso, no eran de los más talentosos, ¿sí? No eran grandes teólogos, sinceramente. Ustedes van a ver eso. Jesucristo mismo les va a decir en Lucas 24:25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, lentos para entender la Escritura. Jesucristo les va a reclamar eso. ¿Por qué no pueden entender lo que está escrito? ¿Por qué no pueden entender la Escritura? Los discípulos, escuchan, hermanos, no eran de los teólogos más. Los rabís de su época no eran simples pescadores, eran hombres comunes y corrientes. Pero aquí en este capítulo 2 de Hechos encontramos un cambio radical. De un momento a otro Pedro predica a Cristo a través de las Escrituras. De un momento a otro, a través de las Escrituras. Y vean cuántos pasajes va a citar Pedro, o va a hacer referencia, sin un pergamino al lado, ¿sí? Y menos una concordancia. Escuchen algunos de los pasajes que Pedro va a citar desde el versículo 17 al versículo 35. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Salmos 16, versículo 9 al 11. Salmos 89, versículo 3 al 4. Salmos 110, versículo 1. Salmos 132, versículo 11. Si algo va a hacer Pedro es predicar a Cristo a través de las Escrituras, porque así se predica a Cristo, ¿sí o no? El mismo apóstol Pablo dijo, yo predico el Evangelio, Romanos 1, versículo 1 y 2. Yo he sido llamado para predicar el Evangelio que ha sido prometido en las Escrituras. Ahí es donde está el Evangelio. Es así como predicamos a Cristo, ¿sí o no? Más adelante llegas al capítulo 17 de Hechos y vas a notar de que el apóstol Pablo igual, ¿qué estaba haciendo con las personas? Convenciéndolas a través de las Escrituras quién era Jesucristo. No se trata de lo que Cristo hizo por mí. Se trata de quién es Cristo en las Escrituras. Esa es la forma en la que los apóstoles van a predicar. Esa es la forma en la que los apóstoles van a predicar. Y súbitamente Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, empezó a dar cátedra sobre el Antiguo Testamento. Cátedra sobre el Antiguo Testamento. Por eso, unos cuantos capítulos después, en el capítulo 4 de Hechos, la gente se va a sorprender y va a decir, ¿de dónde saben estos hombres tantas cosas? Capítulo 4 de Hechos, versículo 13. Es decir, ¿de dónde saben tantas cosas estos hombres? Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Jesucristo mismo les dijo de que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad, y eso es lo que estamos viendo acá. Toda la escritura que los apóstoles conocían y que tal vez no pueden interpretar de manera correcta, de un momento a otro la pueden interpretar y conectar y expresar de manera coherente, sin contradicciones. El Jesucristo les dijo, los va a guiar a toda la verdad, y hemos visto en sesiones pasadas de que la verdad es sinónimo ¿de qué? De la Escritura. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que aquí en el día del Pentecostés vemos claramente al Espíritu Santo haciendo esto.
iluminándolos a las escrituras. Lo tremendamente incoherente es que me he encontrado con muchas personas, sobre todo en estas iglesias neopentecostales carismáticas, ¿sí? Que dicen tener el Espíritu Santo, ¿sí? Dicen estar en iglesias donde el Espíritu Santo se mueve cada domingo, pero al mismo tiempo están en contra de la Biblia y de la Escritura. La malinterpretan, la contradicen, y la gente allá adentro ni se da cuenta, porque no, ¿cómo van a darse cuenta si realmente el Espíritu Santo no está obrando en ellas? Tú vas a iglesias donde supuestamente el Espíritu Santo está obrando mucho, y vas donde el pastor con la Biblia y le dices, pastor, mire, la Biblia dice esto. Creo que deberíamos cambiar algo. ¿Y qué te dicen? Hermano, hermana, no lea tanto. Ya se está volviendo legalista, fanático. No lea tanto, se va a confundir. Y van a utilizar un pasaje que me encanta mostrarlo. Es 2 Corintios 3:6. Van a decir, hermano, no se olvide que la letra mata, el espíritu vivifica. Y utilizan ese pasaje para decirle a la gente, o sea, no estudie tanto. No lea tanto. He conocido hermanos, y algunos están escuchando, de que en sus iglesias les prohibieron ir a lugares donde se estudia la Biblia. No vas a ir a ese lugar donde están estudiando la Biblia. No, porque tú lo que tienes que seguir es como un, no sé qué decir, como un títere. Lo que el pastor diga, lo que el apóstol diga. Eso no hace el Espíritu Santo. Y es interesante, y déjenme más una vez más mencionar este pasaje, 2 Corintios 3:6. Mucha gente utiliza este pasaje para decir, la letra mata, el Espíritu vivifica, entonces dejemos que el Espíritu nos lleve a donde quiera. Es así como interpretan ese pasaje. Dejemos que el Espíritu Santo nos lleve a donde quiera. ¿Están? ¿En serio? ¿Me estás diciendo de que el Espíritu Santo me dice en la Escritura que no lea la Escritura? Creo que ahí hay un pequeño problema. ¿Por qué el Espíritu Santo me diría que no lea la Escritura en la misma Escritura que estoy leyendo? Creo que ahí hay un pequeño problema de razonamiento, ¿sí? Un pequeño problema de razonamiento. Y cuando tú lees 2 Corintios 3 hasta el final, te vas a dar cuenta de que cuando Pablo dice de que la letra mata, no se está refiriendo a la Escritura, sino se está refiriendo a las malas interpretaciones de hombres que habían torcido la Escritura. Por eso en el capítulo 2, versículo 17, Pablo dice, nosotros no somos como algunos que medran la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 4, Pablo va a volver a repetir eso y va a decir, nosotros no somos como algunos que tuercen la palabra de Dios. Pablo está diciendo la letra es aquella mala interpretación de hombres que no tienen el Espíritu Santo. Y más bien Pablo dice en 2 Corintios 3 de que donde está el Espíritu de Cristo hay libertad. ¿Pero libertad para qué? No, hermano, lo siento, no es libertad para correr, para danzar, para saltar. No es libertad para eso. En el contexto es libertad para poder entender la palabra de Dios de manera clara. Para poder entender a Cristo en la palabra de Dios, para por fin poder interpretar la Escritura de manera correcta, viendo a Cristo en todas sus páginas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en el capítulo 2 de Hechos. El Espíritu Santo está iluminando las Escrituras a estos hombres comunes y corrientes que no eran unos eruditos, no eran grandes teólogos, y ahora están dando cátedra de lo que el Antiguo Testamento dice respecto a Jesucristo. El Espíritu Santo ilumina las Escrituras para que ahora las podamos entender e interpretar correctamente. Esto es lo que hizo en el día del Pentecostés. Esto es lo que hizo en el libro de Hechos. Tomó a hombres comunes y corrientes y los capacitó para presentar el Evangelio utilizando las Escrituras. Entonces, hermano, esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo en el Pentecostés, por si acaso. Y recapitulemos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hizo en el día del Pentecostés? Y todavía no he terminado, por si acaso. Falta un punto más. Les dio capacidad a los apóstoles para hablar idiomas. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Hablar idiomas para predicar el Evangelio. Les dio valor para predicar a Cristo. Y el Espíritu Santo les iluminó las Escrituras para predicar a Cristo a través de las Escrituras. Pero ahora esto no acaba acá todavía, ¿sí? Porque el Espíritu Santo, escucha bien esto, no obró solamente en los apóstoles, sino también en los que los escuchaban. En este capítulo 2 de Hechos encontramos que el Espíritu Santo no obró solamente en los apóstoles,
sino también en aquellos que estaban escuchando a los apóstoles. En el versículo 37, después de escuchar a Pedro, las personas le preguntaron, escucha bien esto, ¿qué haremos? Y esa pregunta no es un ¿qué haremos para hablar en lenguas, por si acaso? Eso es interesante, ¿sí? En el versículo 37, escucha lo que dicen estas personas. Al oír esto se compungieron de corazón. Compungieron de corazón. Recordando de que la Biblia dice de que el Espíritu Santo nos va a convencer de qué? De pecado, de juicio y de justicia. Y entonces estas personas dicen que se compungieron de corazón. Escucha, las mismas personas que hace un mes estaban gritando, maten, maten a Jesucristo, ahora están compungidas de corazón. Esas personas las cuales no tuvieron sensibilidad para perdonar a un hombre justo como Jesucristo y mandarlo a la cruz, ahora están compungidas de corazón. Eso es una obra del Espíritu Santo, hermano. Y escucha lo que dice. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos para hacer tantos milagros como ustedes hacen? No dijeron eso. ¿Qué haremos para hablar las lenguas que ustedes hablan? No, tampoco dijeron eso. ¿Qué haremos para tener los dones que ustedes tienen? No, no dijeron eso, sí. Ese qué haremos en el versículo 37 es qué haremos para ser salvos. ¿Qué haremos? Y ustedes, esto está en el contexto, ustedes pueden leerlo. Pedro los está acusando de sus pecados, los está acusando de que han matado a su propio Mesías y de que ahora necesitan poner su fe en él para salvarse. Y entonces estos hombres, al escuchar la predicación de Pedro a través de las Escrituras, le dicen, ¿qué vamos a hacer para salvarnos? Para salvarnos. Ahora quieren ser salvos. Esa es una obra del Espíritu Santo. Quieren ser salvos. Ya no quieren rechazar a Cristo de nuevo. Ahora, ¿por qué hay este cambio? Como ya han dicho, estas son las mismas personas, la gran mayoría que gritaron, crucifíquenlo hace un mes. Ahora, ¿cuál es ese cambio? La obra del Espíritu Santo, hermano. La obra del Espíritu Santo. Cambiando sus corazones para que ahora entiendan que necesitan ser salvos de sus pecados. Aquí se puede apreciar de manera gráfica lo que sucede cuando el Espíritu Santo obra en una persona. De un momento a otro, no importa el corazón de piedra que haya tenido, ahora esta persona quiere la salvación. Este es el Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de juicio y de justicia. Pero aún no acaba, pues también encontramos que estas personas, igual que los apóstoles, recibirían el Espíritu Santo. ¿Cuándo? El momento de su conversión, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué dice Pedro? Ustedes se arrepienten y van a recibir el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir también el Espíritu Santo. Ustedes también, hermano, cada creyente verdadero recibe el Espíritu Santo, por si acaso. Cada creyente. No voy a olvidarme esa vez que fui a predicar a una conferencia esto, y un hermano se me acercó muy feliz, porque me decía, hermano, gracias. Gracias por decir de que todo creyente, toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en mi iglesia dicen de que algunos, los que hablan en lenguas nomás, tienen el Espíritu Santo. No, aquí todos van a recibir el Espíritu Santo, todos aquellos que creen van a recibir el Espíritu Santo, y adivinen qué es lo que va a pasar más adelante. No se dice de que estos hombres vayan a hablar en lenguas. No se dice en ningún momento eso. Hoy hay muchos que enseñan que puedes ser un cristiano y no tener el Espíritu Santo, o no haberlo recibido de manera plena. Eso es lo que predica la denominación del Nazareno, con su segunda obra de gracia, que espero ya la hayan cambiado, no estoy seguro de eso. Pero por años ha predicado por décadas, ha predicado la denominación del Nazareno, quizás por siglos, de que tú puedes ser un cristiano carnal porque el Espíritu Santo llega de manera plena en tu vida en algún otro momento. Eso es un engaño. 1 Corintios 12 dice Pablo, todos hemos recibido el Espíritu Santo, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Efesios 1:14 Pablo dice, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo en nosotros es la marca de que le pertenecemos a Dios. En Romanos 8, versículo 9 al 14, Pablo va a decir, si alguno no tiene al Espíritu Santo guiándolo, no
es de Dios. No existe cristiano que no tenga el Espíritu Santo guiándolo. Es imposible. Es imposible. Y una de las claras evidencias de que alguien ha recibido el Espíritu Santo, escucha bien esto, encontramos en este pasaje de Hechos 2, es de que el Espíritu Santo ahora los va a guiar a la verdad. Estas personas que rechazaron a Cristo hace un mes, más de un mes, estas personas que no querían a Cristo, que no conocían a Cristo, que lo rechazaron, ahora adivina qué van a querer. Van a querer aprender más de Cristo. Versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y escucha el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas personas van a querer aprender más de Cristo. Van a permanecer en la doctrina de los apóstoles. Por eso dije hace un momento, ¿sí? Y es para que algunos se analicen. Yo no entiendo cómo hay personas que dicen ser cristianas y dicen tener al Espíritu Santo, pero no quieren estar en un lugar donde se les enseñe la palabra de manera profunda y correcta. Pueden aguantar estar en lugares en los cuales todo es la experiencia de este hombre, la experiencia del otro, y malinterpretar la escritura de manera desvergonzada en muchos lugares. No entiendo cómo pueden aguantar eso. Porque el Espíritu Santo lo que dice acá es que llevó a estas personas para que perseveren en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Es por eso que lo que nosotros hacemos es predicar lo que los apóstoles nos dejaron en el Nuevo Testamento. Predicar la palabra, lo que Dios nos ha dejado a través de los hombres que le eligió. Y es eso lo que sucedió, hermanos. Estos hombres querían aprender más. Son los primeros miembros de la iglesia en el libro de Hechos. Y adivinen, ellos no estaban ahí por la música, no estaban ahí por los bailes, no estaban ahí por los juegos, no estaban ahí por los chistes. Estaban por Cristo, por la enseñanza. Hermanos, las iglesias de nuestra época necesitan urgentemente una reforma. Y como dije esto la semana pasada, esta reforma tiene que ver con lo que se entiende y se predica sobre el Espíritu Santo. Y espero haber podido mostrarles de cómo realmente se utiliza este capítulo 2 de Hechos. De manera, no sé cómo expresarlo, hermanos. ¿Cómo pueden? Es lo que Jesucristo dijo. Los hombres dejan pasar el camello y están preocupados por un mosquito. O sea, ven solo una parte y no ven todo lo que pasa en el capítulo 2 de Hechos. Dicen ser pentecostales, pero lo menos que se ve es el Espíritu Santo obrando como en el día del Pentecostés en sus iglesias. Lo menos que se ve. Muchas iglesias dicen ser del Espíritu Santo y normalmente esas iglesias tienen en sus logos una Biblia con una palomita llegando, ¿verdad? Así. Y no se ve el Espíritu Santo obrando en estas iglesias de la forma en la que se obró acá. Hermanos, necesitamos una reforma respecto a eso. Necesitamos que las personas abran los ojos y esperamos y oramos porque Dios esté obrando, hermanos, en nuestra ciudad, en su pueblo, en esta ciudad, a través de los estudios que estamos haciendo para abrirnos los ojos realmente a qué es lo que hace el Espíritu Santo en su iglesia. Vamos a orar, ¿sí? Te agradezco, Dios, esta noche, Señor, por la exposición que hemos podido tener. Te agradezco, Señor, por tu misericordia y porque tú, Dios mío, por algún motivo, por tu gracia, nos has querido abrir los ojos a querer estudiar tu palabra de manera más profunda. No dejarnos llevar, Señor, por aquí y allá, Señor, por vientos de doctrinas, por tradiciones, por denominaciones, sin ningún fundamento, sin ningún, Señor, fundamento bíblico. Te ruego que nos libres de eso y que tu palabra sea lumbrera en nuestro camino, que tu palabra sea, Señor, la luz a nuestros pies, que nos guíe por donde tú quieras que vayamos, Señor. Perdona, Dios, a esta ciudad, perdona, Dios, a estas iglesias, a nosotros mismos que muchas veces hemos participado de estas cosas. Perdónanos por la ignorancia, perdónanos, Dios, y te rogamos tu misericordia y porque puedas obrar en esta nación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.